Ticket sin hora de salida. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Luis y durante varios años fui el encargado del turno nocturno en un Oxxo de una colonia popular de la ciudad. Podría decir que me acostumbré a los borrachitos que llegan a comprar cerveza casi a la hora del cierre, a las patrullas que se estacionan afuera para revisar la zona, e incluso a los asaltos frustrados que solo quedan en sustos. Pero hay algo a lo que nunca me acostumbré: a ver mi nombre metido en un papel que no debía existir. Y desde entonces, cada vez que escucho una impresora térmica, se me eriza la piel. Todo comenzó unos meses antes, cuando acepté algo que jamás debía aceptar. Una tarde un cliente se resbaló en la entrada, justo donde siempre se hace un pequeño charco cuando llueve y la gente entra chorreando. El hombre cayó muy feo, se golpeó la cabeza y tuvieron que llevárselo en ambulancia. Esa noche vino la supervisora de zona, revisó cámaras, tomó fotos y habló con la administración. En teoría, en el reporte debía quedar asentado que el piso estaba húmedo y que no estaba el letrero de advertencia, porque así fue. Pero en la práctica, me ofrecieron dinero para acomodar el incidente. La idea era sencilla y sucia. En el sistema, yo tenía que mover la hora del accidente y dejar asentado que había ocurrido más tarde, cuando ya se había hecho limpieza, y marcar el piso como seco. Si la demanda contra la cadena avanzaba, el reporte oficial los protegería. Me dijeron que a mí no me pasaría nada, que era un simple ajuste administrativo y que ni el cliente ni su familia se iban a enterar. Acepté. Me temblaba la mano mientras escribía, pero lo hice. Y desde ese día, cada vez que imprimía un corte o un ticket largo, revisaba 2 veces la hora de entrada y la hora de salida, como si pudiera borrar la culpa checando números. Esa noche en particular el turno estaba extrañamente tranquilo. Era de madrugada, las cámaras mostraban la calle casi desierta, el refrigerador de lácteos hacía ese zumbido constante y el olor a café viejo llenaba la cabina. Yo estaba preparando el cierre del turno, haciendo el corte, separando billetes, moneditas y comprobantes. Terminé una venta pequeña. La impresora del punto de venta escupió su ticket normal y de pronto, sin que nadie pasara productos, escuché otra vez el ruido del papel avanzando. Al principio pensé que era un reimpreso, alguna tecla que había marcado sin querer, pero el rollo empezó a sacar una tira larguísima de papel, como si hubiera registrado una compra enorme. Miré la pantalla del sistema. No aparecía ninguna venta nueva, ningún subtotal, nada. El monitor estaba en la pantalla de cierre, congelado en los mismos datos de hacía unos segundos. Aún así, el papel siguió saliendo hasta que la impresora se detuvo sola. Tomé el ticket y lo primero que reconocí fue el patrón de compra. Un café grande, pan dulce, una cajetilla de cigarros de la misma marca que siempre se agotaba en la noche, una recarga telefónica por un monto redondo. Era exactamente lo que solía comprar el cliente que se había accidentado meses atrás, el mismo que todavía, según supe después, seguía en terapias y hospitalizaciones. Lo siguiente que vi me quitó el aire. En la parte de arriba, donde salen los datos del cliente cuando pide factura o cuando se registra su nombre para algún trámite, aparecía su nombre completo. No había forma de que el sistema lo arrojara así porque nunca llegamos a facturarle, y mucho menos en ese turno. La hora de entrada marcaba una hora razonable, como si hubiera llegado hacía un rato. Pero abajo, en el campo de hora de salida, el espacio estaba completamente en blanco. Solo la palabra, y luego nada. Pensé que era algún fallo del sistema, así que hice lo único que se me ocurrió. Escaneé el código del ticket para ver si el sistema lo reconocía. En cuanto pasó por el lector, en la pantalla apareció un mensaje breve que no voy a olvidar nunca. Transacción inexistente. Lo intenté de nuevo,
acercando más el papel, como si el problema fuera el ángulo, y el mensaje volvió a salir. Para el sistema, esa venta nunca había ocurrido. Con el corazón acelerado, me fui a la parte de atrás, donde están las cámaras. Retrocedí el video hasta más o menos la hora de entrada que marcaba el ticket. La imagen mostraba la puerta del Oxxo cerrada, la calle vacía. De pronto, sin que hubiera una sola silueta cerca, la puerta se abrió como si alguien la empujara desde afuera. El sensor hizo el típico sonido de bienvenida y las luces del pasillo central parecieron intensificarse un segundo. Seguía sin verse nadie. Ni una sombra, ni una figura borrosa, nada. Sin embargo, en la cámara enfocada a la cafetera, el sensor se encendió solo, como cuando alguien pasa la mano para servirse. El vaso apareció en la base, vacío. Luego el líquido comenzó a llenar el vaso, pero el brazo de quien se supone que debía sostenerlo nunca apareció. En otra cámara, el pan dulce desapareció de la charola en el lado derecho, quedando un hueco perfecto. La cajetilla de cigarros, en el estante detrás de mí, simplemente dejó de estar ahí. Revisé una y otra vez el video, regresando segundos, adelantando, pausando. Nada. Ninguna figura humana, ninguna falla evidente, solo productos que dejaban de existir en los estantes. La puerta que se abría sola y el sonido del sensor como si estuviera saludando a un cliente que nadie podía ver. Cerré el monitor, apagué la pantalla y regresé a la caja con la sensación de que alguien me respiraba en la nuca. A partir de esa noche, una vez por semana, siempre en la madrugada, el sistema empezó a registrar diferencias pequeñas en el inventario. Un par de piezas de pan, un paquete menos de cigarros, café faltante en la merma, recargas que aparecían descontadas en el sistema sin ticket que las respaldara. Eran cantidades tan pequeñas que al principio el gerente las anotó como errores normales del turno, puro descuadre. Pero yo empecé a marcar las fechas en un cuaderno, con la obsesión de alguien que sabe que eso no es un simple fallo. Un día, mientras acomodaba la bodega, entró una señora que reconocí de inmediato. Era la esposa del cliente que se había resbalado. Traía cara de cansancio, ojeras pesadas y una bolsita del hospital. Me pidió una recarga del mismo monto que salía en aquel ticket maldito. Mientras preparaba la operación, me atreví a preguntarle cómo seguía su esposo. Me dijo que tenía buenas y malas rachas, que cada cierto tiempo lo volvían a internar porque algo se complicaba, que casi siempre lo reingresaban en la madrugada, cuando pensaban que ya había pasado lo peor. Sin decirle mucho, empecé a preguntarle, con pretextos tontos, en qué fechas lo habían internado de nuevo. Ella, confundida, me dio algunos días aproximados. Cuando llegué a mi casa, revisé mi cuaderno escondido en la mochila. Las noches en que el inventario marcaba faltantes en café, pan, cigarros y recargas coincidían con esas recaídas. No era exacto al minuto, pero el patrón estaba ahí, como si el sistema del Oxxo y el cuerpo de ese hombre compartieran un reloj roto. La gota que derramó el vaso fue la auditoría. La empresa mandó a un par de personas de traje a revisar todo: cámaras, cortes de caja, inventarios, mermas. Me citaron en la pequeña oficina del fondo, con el gerente sentado al lado y una carpeta gruesa frente a mí. Empezaron a hablar de robo hormiga, de faltantes repetitivos, de patrones claros en productos específicos. Me mostraron una hoja con semanas marcadas y montos acumulados. En cada línea, yo veía no solo el número, sino la cama de hospital donde ese hombre seguía acostado. Cuando intenté explicar lo de los tickets, las cámaras y las fechas, el gerente bajó la mirada como si le diera vergüenza escucharme. Uno de los auditores sonrió con esa sonrisa fría,
de quien ya decidió a quién culpar. Me dijeron que, para evitar problemas mayores, lo mejor era que firmara mi baja voluntaria, que así la cosa quedaría ahí y no tendrían que levantar una demanda penal. Por dentro sentí que era la segunda vez que la empresa me usaba para limpiar su imagen. La primera vez había sido con el reporte del accidente. Esta vez, con mi propio trabajo. Acepté firmar, no por cobardía, sino porque sentía que ya estaba pagado desde antes. Mientras tomaba la pluma y ponía mi nombre en la hoja, escuché, otra vez, el sonido de la impresora del punto de venta en la tienda. Éramos solo nosotros en la oficina, pero ese chasquido del papel avanzando sonó nítido, pegado al oído. Los auditores se miraron entre sí, incómodos. Al salir, la tienda estaba vacía, nadie en la caja, ningún cliente. Sin embargo, la impresora acababa de soltar un ticket corto, todavía tibio. Lo tomé sin pensar. Arriba, otra vez, el mismo nombre del cliente que se había accidentado. Abajo, solo un concepto, sin precio, sin hora de salida, sin forma de cancelar. Una sola palabra impresa en mayúsculas. Responsable. No sé si esa palabra iba dirigida a mí, a la empresa, a la cadena completa o al sistema que borró la verdad la primera vez que me hicieron mentir. Solo sé que dejé el ticket sobre el mostrador y salí sin voltearme, sintiendo que alguien más se quedaba en la tienda, terminando un turno que yo ya no podía sostener. Y si todo esto les parece demasiado para una sola caja registradora, esperen a escuchar lo que le pasó al siguiente compañero, que se quedó encerrado en otro Oxxo, creyendo que solo iba a ser un turno tranquilo de madrugada. Promoción invisible. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Mireya y durante varios años trabajé como supervisora de zona en una cadena de Oxxo. Mi trabajo, en teoría, era sencillo: revisar que las sucursales cumplieran con los protocolos, cuadrar inventarios, apoyar a los encargados y hacer recorridos nocturnos para detectar focos rojos. En la práctica, terminé aprendiendo que, en esa empresa, lo más peligroso no estaba afuera en la calle, sino adentro, en los reportes que alguien no quería que vieras. Todo comenzó cuando la compañía empezó a presionarme para cerrar un caso delicado. En una de las tiendas de mi zona hubo un robo con violencia. El asaltante saltó el mostrador, golpeó al cajero y, en medio de la pelea, el empleado cayó y se golpeó la cabeza con la esquina de un exhibidor metálico. No sobrevivió. Oficialmente, el comunicado hablaba de un asalto común en una colonia complicada. Extraoficialmente, yo sabía que había cámaras apagadas, candados mal puestos y un guardia que nunca llegó al turno. Las omisiones estaban ahí, frías, impresas en bitácoras y correos. Cuando intenté mencionar eso en una junta, el gerente regional me miró directo y me dijo que ya se había tomado una postura corporativa, que mover una coma ahora solo abriría más frentes legales, y que si yo insistía en reabrir el tema, me verían como un riesgo. No lo dijo con esas palabras, pero fue claro: si alguien terminaba señalado, sería yo. Pasaron las semanas y volví, por primera vez de madrugada, a la sucursal donde había ocurrido todo. Me sorprendió que nada hubiera cambiado. La misma disposición de góndolas, la misma cafetera en la esquina, la misma música ambiental con baladas viejas sonando bajito. Si uno no supiera lo que pasó, pensaría que esa tienda nunca había tenido sangre en el piso. El nuevo encargado, un muchacho nervioso, me recibió con una sonrisa forzada. Mientras revisábamos inventario en la caja, él soltó un comentario que me llamó la atención. Me dijo que desde hacía tiempo
El sistema estaba marcando una promoción que nadie lograba encontrar en los catálogos. Aparecía sola en la pantalla del cajero cada cierto tiempo, como una sugerencia automática, un combo de café y 2 panes con un pequeño texto interno que mostraba un nombre corto, como un apodo. En cuanto lo leí, sentí que el estómago se me apretaba. Era el mismo diminutivo con el que todos conocíamos al empleado fallecido. Intenté mantenerme profesional. Le dije que seguramente era un error de sistema, que después lo revisaría con auditoría. Pero pedí los reportes de venta de esa sucursal. Ahí fue donde algo dejó de cuadrar por completo. Según las hojas, esa promoción se había aplicado varias veces en horarios donde no hay casi clientes. De madrugada, en lapsos de minutos donde la cámara mostraba la tienda vacía, sin nadie frente al mostrador. Pedí que me dejaran ver las grabaciones de esas horas. En el monitor, el video corría en silencio. La puerta cerrada, el encargado en el pasillo del fondo acomodando botellas, nadie en la caja. De pronto, la gaveta del dinero se abrió sola, como si un cajero hubiera terminado de cobrar. La lucecita del horno de pan se encendió brevemente y tras unos segundos, una charola quedó un poco más vacía. Nadie caminando, nadie pasando productos, solo ese movimiento invisible que activaba la maquinaria como si una venta hubiera ocurrido. Volví a revisar otra fecha marcada por la promoción. El patrón se repetía: caja que se abre, horno que calienta 2 piezas, cafetera que gotea en un vaso que no se ve. En un punto, me incliné sobre la pantalla, intentando ver cualquier sombra, cualquier reflejo, lo que fuera. Lo único diferente era una ligera interferencia justo encima del lugar donde, la noche del asalto, había quedado tirado el cuerpo del cajero. Un parpadeo raro en la imagen, como un bloque de píxeles manchados. Al día siguiente, cité a la auditoría interna. Les mostré los reportes, las horas, los videos. Uno de ellos apenas miró las hojas, cruzó los brazos y soltó un suspiro cansado. Me dijo que ese tipo de cosas eran errores frecuentes del sistema, que el módulo de promociones a veces se quedaba enganchado y repetía ofertas antiguas. Cuando insistí en que el nombre del combo coincidía con el del empleado muerto, el otro auditor me pidió, muy serio, que no incluyera esos movimientos en mi informe, que lo tratara como un fallo técnico local. Salí de esa sala con una sensación clara. No solo se quería tapar el tema del asalto, sino cualquier cosa que pudiera recordarlo. Aún así, antes de entregar nada, me llevé copias impresas de los reportes a mi departamento. No confiaba en que siguieran ahí al día siguiente. Las guardé en un folder y lo metí en un cajón de mi habitación, entre ropa vieja, como si escondiera dinero. Esa noche, ya en casa, estaba por dormir cuando se fue la luz. Miré por la ventana y vi otros apartamentos iluminados. El pasillo del edificio seguía con las lámparas encendidas. Fui a la cocina, encendí la linterna del celular y, al conectar un pequeño radio, sonó sin problemas. No era un apagón general, era solo mi recámara, solo el cuarto donde estaba el folder con los reportes. Con la única luz de la linterna, abrí el cajón. El folder seguía ahí, tal cual. Me senté en la orilla de la cama y empecé a revisar hoja por hoja. Las copias donde, minutos antes, estaban los movimientos de la promoción fantasma. Ahora eran simples reportes en blanco, sin tablas, sin números, sin nada. Solo al final de cada hoja, en pequeño, aparecía mi firma escaneada, perfecta, como si los hubiera autorizado tal cual. No escuché pasos, ni voces, ni portazos. El único sonido era el del refrigerador en la cocina y el latido acelerado dentro de mis oídos.
cerré el folder con tanta fuerza que casi lo rompo. Esa misma semana, pedí una cita con un abogado laboral. Yo ya había entendido que, además de encubrir, alguien dentro de la empresa estaba preparando el terreno para que, cuando todo se cayera, quedara asentado que la única responsable de la versión oficial era yo. La denuncia avanzó más rápido de lo que pensé. Se fijó una audiencia. Llegué ese día con mi carpeta de correos, memorandos y notas impresas, segura de que, al menos, podría demostrar que había intentado hacer las cosas bien. El representante de la empresa llegó con un maletín y una sonrisa amable, de esas que dan más miedo que un grito. Cuando el funcionario pidió revisar los documentos, él sacó un expediente grueso. En esas hojas habían construido otra historia. Había actas donde, supuestamente, yo había firmado desde el principio que aceptaba la versión de asalto común sin omisiones. Reportes con mi nombre al pie, aprobando protocolos que nunca se siguieron. Anexos donde mi firma aparecía debajo de la frase «Se da por concluido el caso sin responsabilidad para la compañía». Era mi nombre, mi cargo, mi rúbrica. Era como ver un espejo deformado, donde la única culpable era yo. Intenté explicar que esos documentos no correspondían a lo que yo había firmado en realidad, que algunas fechas ni siquiera coincidían con mi horario o con las juntas a las que asistí. Pero la mirada del funcionario era la misma que he visto en muchos clientes cansados a medianoche, la de alguien que quiere terminar su turno rápido. Entre tecnicismos y términos legales, la balanza se inclinó hacia la empresa. Tiempo después, ya resignada, volví por última vez a la sucursal del asalto, solo para recoger unas cosas personales que aún se habían quedado en la oficina trasera. Caminé por los pasillos evitando mirar demasiado tiempo la zona del mostrador. Cuando pasé frente a la caja, la pantalla del cajero, en modo reposo, se encendió sola. Durante un instante que se me hizo larguísimo, apareció la famosa promoción fantasma, combo de café y 2 panes con el apodo del cajero fallecido y una línea más abajo que antes no había visto. En letras pequeñas se leía «Aprobada por Mireya S». Parpadeé y la pantalla volvió a la interfaz normal, como si nada. El nuevo encargado ni siquiera se dio cuenta. Estaba acomodando las cervezas al fondo. Yo me quedé unos segundos ahí, inmóvil, sintiendo que la tienda entera me observaba a través de esas cámaras que a veces se apagan cuando no conviene que vean. Luego tomé mis cosas y salí sin despedirme. Al final entendí que hay fantasmas que se mueven entre estantes y otros que habitan en sistemas, firmas y reportes. Ambos dejan huellas. Y así como esta promoción invisible sigue cobrándose sola en una tienda que prefiere olvidar a sus muertos, hay otros turnos nocturnos donde la culpa y el miedo se siguen imprimiendo en silencio. Y si todo esto le parece exagerado a quien escucha, espere a conocer lo que vivió un guardia que juraba que solo iba a cuidar la puerta de vidrio de un Oxxo cualquiera. La marca en el refrigerador de cervezas. Buenas noches, tu señor Sánchez. Me llamo Darío y trabajo como vigilante nocturno subcontratado, de esos que andan brincando de una tienda a otra en la periferia de la ciudad, cuidando locales que no son de uno y gente que apenas te saluda. Yo no soy empleado directo de la cadena, solo soy el guardia, el que se sienta en la silla del pasillo con el chalequito puesto y el café recalentado al lado. Pero aunque mi gafete diga otra cosa, el cuerpo sí sabe dónde ha estado, y el mío todavía recuerda la noche en que casi me matan en otro negocio. Antes de llegar a los Oxxo, trabajé en otra cadena. Ahí fue donde, durante un asalto, me agarraron entre varios. Me tiraron al piso y uno de ellos, el que llevaba la pistola, me puso la bota en el pecho y la mano en el brazo para inmovilizarme mientras me golpeaban. Recuerdo bien su mano, porque tenía una cicatriz fea en el dedo medio
como una línea blanca que cruzaba la falange. Me dejaron tirado con costillas fracturadas y moretones por todo el cuerpo. Sobreviví de milagro, pero desde entonces, en cada examen médico, siempre salían moretones viejos en el mismo brazo, como si no terminara de sanar. Cuando me quejaba de dolor, los doctores me veían como exagerado. Hipocondríaco, decían. Con el tiempo entré a la empresa de seguridad que trabaja con los OXXO. Me empezaron a rotar por varias sucursales, casi todas en colonias pesadas. Para ese entonces, yo ya vivía con la idea de que el cuerpo se acostumbra al miedo, que uno termina por normalizarlo. Pero hubo una tienda en particular, una de las más conflictivas de la zona, donde mi cuerpo empezó a hablarme de otra manera. Esa sucursal tenía fama entre los mismos empleados. Asaltos rápidos, pleitos afuera, clientes agresivos. Mi trabajo ahí era sentarme en una silla de plástico a medio pasillo, con vista a la puerta y al refrigerador de cervezas del fondo. Yo hacía lo que hacen muchos guardias de madrugada. Caminaba un rato, regresaba a la silla, me tomaba un sorbo de café y a veces, cuando el silencio se hacía demasiado pesado, cerraba los ojos unos minutos. No lo voy a negar, me daba esas siestas improvisadas, de esas que uno jura que duran segundos. La primera noche rara fue una de tantas. Me dormí un momento y desperté con una sensación de ardor en el antebrazo, como si me hubiera raspado con algo. Al revisar vi 5 marcas alargadas, moradas, como si alguien me hubiera apretado con fuerza usando solo los dedos. Pensé que quizá me había recargado mal en la silla, o que me había pegado contra la orilla de algún exhibidor. No le di más vueltas. Pero no fue una sola vez. Cada turno en esa tienda, cada noche que me tocaba ese OXXO en particular, amanecía con una marca nueva en alguna parte del brazo o del hombro. Siempre eran esos trazos largos, paralelos, del tamaño de una mano adulta. Lo curioso era que coincidían con noches en las que el cajero me decía que la alarma de la puerta del refrigerador de cervezas se había estado activando, pero que, al revisar en el sistema, el sensor no registraba ninguna apertura real. Sonaba la alerta, pero para el sistema, la puerta nunca se abría. Cuando junté esas dos cosas, la alarma sin apertura y las marcas nuevas en mi piel, traté de comentarlo con mi coordinador. Me dijo que seguramente estaba muy sugestionado por lo que viví años atrás, que no hiciera dramas, que en esa tienda siempre falla algo y que por eso mandan a los guardias que mejor aguantan. En otras palabras, que me aguantara. Una noche, harto de despertar con moretones que no sabía explicar, decidí mantenerme despierto toda la jornada. Nada de siestas en la silla. Me preparé un café cargado, caminé más de lo normal, me lavé la cara con agua fría varias veces y me puse a contar cajas en el pasillo solo por no quedarme quieto. En eso, el reloj de la caja marcó las 3:17 de la madrugada. Lo recuerdo bien porque estaba mirando justo en dirección al mostrador cuando algo llamó mi atención al fondo. La luz interior del refrigerador de cervezas bajó de intensidad unos segundos, como si alguien hubiera jugado con el apagador desde adentro. Los tubos se pusieron amarillentos, luego más tenues, y el cristal comenzó a empañarse por dentro de una forma rara, como si algo cálido se hubiera acercado al vidrio desde el lado de las botellas. Vi cómo ese empañado se concentraba en un solo punto, y de pronto tomó forma. Ahí, marcada en el cristal, apareció la silueta de una mano abierta. No era una mancha cualquiera. Los dedos eran delgados, largos, y la palma tenía la misma proporción que las marcas que yo traía en el brazo. La vi formarse como si alguien apoyara la mano desde adentro del refrigerador, presionando el vidrio con fuerza. Me quedé congelado. Llamé al cajero,
que estaba acomodando cigarros detrás del mostrador. Le señalé el refrigerador. Cuando él volteó, la luz ya había regresado a la intensidad normal y el empañado empezaba a desaparecer. Me miró con cara de sueño y dijo que seguramente la luz estaba fallando, que ya lo habían reportado. Según él, no había visto ninguna mano, solo un parpadeo de la lámpara. Esa madrugada, al llegar a mi casa, la marca nueva en mi brazo era clara. 5 líneas moradas, como dedos estrechos bajando desde el codo hasta la muñeca. Me dolía al mínimo roce. Para ese entonces mi cabeza ya había hecho la conexión que nadie quería escuchar. Algo o alguien me estaba tocando en esa tienda. Algo ligado a la paliza que casi me mata años atrás. Quise asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. La noche siguiente, antes de iniciar el turno, tomé mi celular con la idea de tener al menos algo que comparar. Durante la madrugada, cuando la tienda se vació, me acerqué al refrigerador y esperé pacientemente, con el frío pegándome en la cara. No vi nada esa vez, solo un empañado ligero por la diferencia de temperatura. Aún así, tomé una foto del cristal. Después, en el baño del personal, fotografié mi brazo con las marcas de esa semana. En mi casa, al día siguiente, abrí la galería del teléfono. Amplié primero la imagen de mi brazo. Se veían las líneas moradas, alargadas, y entre ellas, una pequeña marca más clara en el centro del dedo imaginario, justo donde habría una cicatriz. Cambié a la foto del cristal y le hice zoom. Entre el empañado y lo que quedaba de la silueta de la mano, se notaba un trazo irregular en el lugar exacto del dedo medio. La misma curvatura, la misma interrupción en la línea, igual que la cicatriz que yo recordaba en la mano del asaltante que me sujetó aquella noche en el otro negocio. No tenía cómo demostrarlo. Para cualquiera, eran 2 manchas sin importancia. Para mí, era la confirmación de que ese hombre, o lo que quedó de él, no había terminado conmigo. Era como si cada guardia que ponen en esa tienda fuera un maniquí nuevo, para que esa mano repitiera el gesto, reactivando el mismo dolor una y otra vez. Conseguí, por fin, una consulta con un especialista gracias al seguro de la empresa de seguridad. Me tomaron radiografías del brazo, del hombro, de la zona donde más aparecían las marcas. El médico, un hombre serio que casi no hablaba, colocó las placas sobre la pantalla iluminada y se quedó en silencio un buen rato. Luego me explicó que tenía microfracturas antiguas, perfectamente alineadas en el hueso, como pequeñas grietas que habían cicatrizado en su momento, pero que mostraban señales de estrés reciente, como si el mismo traumatismo se hubiera activado una y otra vez en los exactos puntos donde yo decía sentir las nuevas marcas. Le pregunté si eso podía pasar sin golpes nuevos, sin caídas. Él se encogió de hombros y dijo que, en teoría, no, pero que quizá yo no estaba recordando bien algún accidente. En cuanto salí del consultorio, llamé a mi coordinador y le pedí que me cambiara de sucursal. Le dije que esa tienda no era para mí, que me estaba enfermando de verdad. Del otro lado de la línea, solo escuché un suspiro y la frase de siempre, que yo era el que mejor aguanta esa tienda y que no podían moverme por ahora. Desde entonces, cada nuevo turno que me toca ahí, cuando llego al pasillo de las cervezas, encuentro en la puerta del refrigerador una huella borrosa en el mismo lugar. A veces es apenas un empañado diferente. A veces es una marca más clara que alguien se apresura a limpiar con un trapo. Yo ya ni intento que me crean. Solo me siento en la silla, miro el reloj, acercarse otra vez a esa hora maldita de la madrugada y trato de convencerme de que, esta vez, esa mano no va a llegar hasta el hueso. Porque una cosa es que la tienda se quede con tu tiempo, señor Sánchez,
Y otra muy distinta es que un Oxxo se quede con las marcas de tu muerte pendiente. Y eso, por desgracia, todavía no es lo más inquietante que me ha tocado ver en la periferia. Dormir en la bodega. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Judith, y si le soy sincera, durante un tiempo sentí que mi vida entera cabía en dos uniformes, el de la maquila en el día y el del Oxxo en la noche. Entre los dos, apenas alcanzaba para pagar renta y comida para mi hijo. Aún así, la casera ya me traía en la mira. Decía que si no completaba lo atrasado, nos iba a sacar con todo y colchón. Para ese entonces, mi niño tenía alrededor de 8 años. No teníamos familia cerca ni con quién dejarlo. En la maquila se quedaba en la casa de una vecina que lo vigilaba a ratos, pero en la noche nadie quería hacerse cargo. Fue entonces cuando hice lo que nunca pensé hacer: aprovechar la bodega del Oxxo como si fuera cuarto prestado. Esa bodega siempre estaba fría, olía a cartón y a plástico nuevo. Las tarimas apiladas llegaban casi al techo y había pasillos formados por cajas de refresco, agua y productos de temporada. Yo sabía que ahí casi nadie se metía de madrugada. Supervisión rara vez caía a esas horas y el guardia solía dormitar en la silla del pasillo. Una noche llegué con mi hijo, con su cobija doblada y una tablet vieja que todavía corría dibujos descargados. Le armé un hueco entre unas cajas, lejos del congelador, donde no le cayera el aire directo. Le dije que era como acampar, que solo tenía que quedarse callado si escuchaba voces desconocidas. Él me miró con esos ojos cansados, que no debería tener un niño, y solo asintió, abrazando su cobija. Cerré la puerta de la bodega y volví a la caja, con la culpa apretándome el pecho, pero con el alivio de saber que, al menos esa noche, no dormiría en el piso de un cuarto vacío. Las primeras madrugadas, todo pareció funcionar. Mi hijo se quedaba tranquilo, veía un rato la tablet hasta que se quedaba dormido, y yo aprovechaba cada vez que surtía anaqueles para entrar a la bodega, acomodar unas cajas de paso y revisar que estuviera bien tapado. El guardia ni se enteraba. Para él, yo solo era la cajera exagerada que revisaba inventarios a cada rato. Fue una madrugada de entre semana cuando las cosas empezaron a salirse de lo normal. Yo estaba cobrando un café y un pan a un señor que parecía más dormido que despierto, cuando escuché, muy bajito, el sonido de pasos en la parte de atrás. Pensé que era el guardia dando la vuelta, hasta que distinguí la voz de mi hijo hablando en tono bajito, como cuando discute conmigo pero no quiere que los vecinos lo oigan. En eso, mientras el cliente contaba sus monedas, volteé al monitor de la cámara interna que enfoca la bodega. Mi niño estaba de pie, con la cobija arrastrando un poco, plantado frente a una esquina vacía. No se veía a nadie más, pero él movía las manos como cuando se niega a algo, haciendo gestos de no con la cabeza y los brazos, como si estuviera discutiendo con alguien que no aparecía en cuadro. Se me heló la sangre. Terminé de cobrar casi en automático y en cuanto el cliente salió, empujé la puerta de la bodega. Adentro el aire se sentía más pesado, como si fuera mucho más tarde de lo que marcaba el reloj. Mi hijo estaba llorando, sentado otra vez junto a las cajas, con la cobija hecha bola. Me abrazó apenas me vio. Le pregunté qué había pasado. Entre sollozos dijo que un señor con chaleco rojo había estado parado junto a las tarimas, mirándolo. Que primero le habló normal, preguntándole qué hacía ahí, y luego le dijo que no podía estar acostado en ese lugar, que ese espacio ya estaba apartado, que no se acostara en cama ajena. Intenté calmarlo. Le dije que quizá había sido un sueño, que nadie más tenía llave de la bodega. Él negó con fuerza, jurando que el señor llevaba un gafete colgando y que olía a cigarro y café frío. Me quedé callada porque,
En esa tienda, hacía tiempo que la gente hablaba de un ex empleado que se quedaba a dormir en la bodega en sus descansos. Al día siguiente llegó el supervisor de zona a revisar inventario. Yo traté de actuar normal, pero cuando lo vi meterse a la bodega, me tensé. Empezó a mover tarimas, a revisar fechas de caducidad, hasta que se agachó hacia el rincón donde yo acomodaba a mi hijo. Sacó una colchoneta vieja, doblada, y al lado cayó un gafete sucio, con el plástico opaco y la foto casi borrada. El supervisor solo chasqueó la lengua, dijo que siempre dejan mugrero aquí, y lo tiró todo a un lado. Más tarde, en el cambio de turno, escuché a los compañeros del otro horario. Según el chisme, ese gafete era de un empleado al que asaltaron saliendo del Oxxo, varias cuadras más adelante. No alcanzó a llegar a su casa. Todos decían que siempre se dormía en la bodega cuando el gerente no estaba. Después de esa noche, mi hijo empezó a cambiar. Dejó de hacer berrinche por la tarea o por la comida, pero ahora se negaba a entrar a cualquier Oxxo, incluso de día, aunque fuera solo a comprar leche. Decía que todas las tiendas tenían bodegas con gente que ya no salía, que desde las puertas de vidrio se notaba quién dormía atrás. Yo intentaba bromear, decirle que eran ideas suyas, pero incluso cuando pasábamos en el camión y él veía una tienda iluminada, bajaba la mirada. Quise pensar que era el estrés, que lo estaba cargando con mis problemas. Para ese entonces la casera ya nos había dado un plazo para saldar la deuda y yo no podía perder ese trabajo. Aún así, seguí llevándolo algunas noches más a la bodega, porque no tenía otra opción segura. Cada vez le costaba más quedarse dormido. Aseguraba que escuchaba a alguien arrastrar la colchoneta detrás de las tarimas, como probando lugares, como buscando quién le había ocupado su espacio. Una mañana, después de una de esas jornadas, llegué a nuestro cuarto rentado tan cansada que solo quería caerme en la cama. Mi hijo se había quedado con la vecina porque yo salía directo a la maquila. Cuando por fin regresamos los dos, ya con luz de día, vi algo sobre la cama del niño. Un ticket arrugado del Oxxo donde yo trabajaba. Lo abrí. Tenía la fecha de esa misma madrugada, la hora marcada en plena noche, y un solo producto cobrado: cafecito de descanso. En la parte de observaciones, donde a veces escribimos comentarios, había un nombre impreso. Era el mismo del ex empleado del gafete, el del chisme del asalto. Yo no recordaba haber pasado ese producto, ni haber visto a nadie servirse café en esa hora. En cuanto regresé a la tienda, pregunté por el corte. Revisé las ventas de la noche en el sistema, pero esa operación no aparecía en ninguna parte, como si el ticket se hubiera impreso desde una caja que no existe. El guardia juró no haber entrado a la bodega. El gerente dijo que seguro alguien dejó el papel olvidado de otro día. Nadie se tomó en serio que ese ticket hubiera viajado de la sucursal a mi cama sin que yo lo viera. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la auditoría sorpresa. Revisaron cámaras, inventarios, sellos de bodega. Detectaron que alguien había estado pernoctando por la colchoneta y por unas pisadas registradas en momentos donde la tienda debía estar vacía. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Estaba segura de que me iban a correr, y si mencionaba que había escondido a mi hijo, terminaría metida en un problema mayor. El gerente me llamó a la oficina. Cerró la puerta, suspiró y me dijo que lo que habían encontrado se podía acomodar en el informe, que si yo cooperaba, dejarían la cosa como descuido y no como falta grave. La condición era sencilla y sucia: aceptar extender uno de mis turnos cada semana, quedarme hasta más tarde sin pago extra, a cambio de que mi nombre no apareciera en ningún reporte serio. Acepté. Tragué saliva.
Apreté los puños sobre las piernas y dije que sí. No podía perder ese empleo, ni arriesgarme a que algún papel mencionara al niño durmiendo en la bodega. Desde entonces, mi hijo se queda en casa de una vecina por las noches y ya no entra a ninguna tienda de la cadena, ni siquiera por curiosidad. Yo, en cambio, sigo entrando a esa bodega más de lo que quisiera. Y cada vez que se hace tarde y las luces del área de ventas bajan un poco de intensidad, siento que alguien recorre con la mirada las tarimas, como buscando quién se atrevió a ocupar su lugar de descanso. A veces, mientras cierro la puerta trasera, alcanzo a ver de reojo un chaleco rojo plegado sobre la colchoneta, como si alguien se estuviera preparando para otro turno que nunca termina. Y si usted piensa, señor Sánchez, que jamás se arriesgaría a dormir en una bodega así, quizá le convenga escuchar lo que le ocurrió a otro compañero que creyó que quedarse unas horas más en su tienda solo significaba ganar un dinero extra y no compartir la noche con quien nunca marcó salida. El tarro olvidado en mostrador. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Oscar y soy estudiante foráneo. Para no regresarme a mi pueblo, acepté el turno nocturno en el Oxxo de la zona universitaria. Paso las madrugadas escaneando papas, recargando saldo y viendo cómo la vida de los demás sigue mientras la mía parece detenida entre anaqueles. En esa misma sucursal conocí a mi ex. Entró como cajera, me enseñó a moverme en la tienda y todo giró en torno a ella, tan rápido de lo que quiero admitir. Se reía de todo y nunca soltaba un tarro negro con constelaciones. Cada vez que lo dejaba sobre el mostrador, sonaba un golpecito seco que se distinguía entre todos los ruidos. Cuando la relación terminó y la cambiaron de tienda, ese sonido se fue con ella, pero yo seguí esperándolo. Ella siguió con su vida, yo no. Me quedé pegado al Oxxo donde nos conocimos, leyendo sus mensajes como si cualquier hola fuera el inicio de algo, acomodando mercancía en los lugares donde platicábamos, el microondas donde se recargaba, la bandeja de cigarros que presumía perfecta, el espacio junto a la caja donde dejaba el tarro mientras contábamos billetes. Una noche de lluvia me tocó turno doble. La universidad estaba vacía y la tienda parecía un acuario encendido en medio de un campus apagado. Acomodaba dulces cuando escuché el golpecito del tarro contra el mostrador. No fue parecido. Fue ese mismo sonido, corto, hueco, que yo conocía de memoria. Me incorporé y lo vi. Un tarro idéntico al suyo, con las mismas constelaciones blancas, lleno de café humeante, apoyado junto a la caja. No había clientes. El timbre de la puerta no se había activado. Ninguna ruta de reparto estaba programada. Toqué el tarro. Estaba caliente, recién servido. Me encerré en el cuartito de cámaras y retrocedí el video hasta el momento del ruido. En la pantalla, el mostrador aparece vacío. La imagen salta un segundo y de pronto, el tarro ya está ahí. Nadie entra, nadie sale. No hay manos que lo coloquen. Solo aparece. Le tomé foto y se la envié al encargado del turno matutino. Contestó que seguro alguien lo olvidó en la tarde, que dejara de sugestionarme, que tirara el café. Vacié el contenido en la tarja, enjuagué el tarro y lo dejé en la repisa trasera, donde guardamos vasos perdidos. Quise creer que era un error más de esos que uno deja pasar. Días después, la persona de recursos humanos me llamó para ofrecerme más horas. Dudé. El cuerpo quería descanso, pero pensé en la renta y en la colegiatura y terminé aceptando el turno extra. Apenas colgué, volvió a sonar el golpecito en el metal. El tarro estaba ahora detrás del microondas, en el mismo lugar donde ella se recargaba para mandar mensajes. El café igual de caliente, el mismo olor mezclado con el de la tienda. Esa madrugada
Al salir, encontré un mensaje suyo, que si la acompañaba a entregar unos papeles, que solo conmigo se sentía segura para caminar de noche. Fui. A partir de ahí empecé a ver un patrón. Las noches en que yo decía que sí a todo, le respondía de inmediato y acudía cuando me pedía favores, el tarro no aparecía y el turno pasaba tranquilo. En cambio, cuando intentaba poner límite, cuando dejaba sus mensajes sin contestar o rechazaba un plan, el tarro regresaba y ocupaba distintos lugares del Oxxo, como si conociera nuestras rutinas. A veces lo encontraba junto a la bandeja de cigarros, otras en la repisa alta que alcanzaba de puntitas, siempre con café caliente. Una compañera del otro turno notó el juego y empezó a bromear con que yo andaba dejando mi taza de enamorado en lugares raros. Le juré que no era mía. La tomó, la olió, recordó que la máquina llevaba rato apagada y prefirió dejar el tema ahí, diciendo que cada quien arrastraba lo suyo. Mientras más intentaba hacerme el fuerte, más sentía que el tarro decidía por mí. Si aparecía junto a la caja, terminaba aceptando horas extra. Si lo veía sobre la terminal de recargas, me preparaba para que ella pidiera saldo. Empecé a leerlo como una respuesta silenciosa a cada intento de alejarme, aunque supiera lo enfermizo que sonaba. Hasta que llegó la noche en que por fin le dije que no. Me llamó llorando, diciendo que no tenía quien la recogiera al salir de una reunión lejos de la zona, que yo era el único en quien confiaba. Yo, con la caja abierta y el inventario atrasado, le respondí que no podía dejar la tienda, que siempre me buscaba cuando algo se le complicaba, que yo ya venía cargado. Guardó silencio y colgó sin despedirse. Después de esa llamada, el ambiente cambió. Casi no entraban clientes. El guardia se quedó dormido en la silla y hasta la música sonaba más baja. Cada vez que levantaba la vista, el tarro estaba un poco más cerca. Primero en la esquina del mostrador, luego detrás de la caja. Al final, justo frente a mí, con una marca de labial rojizo en el borde, igual al tono que ella usaba cuando nos escapábamos a fumar detrás de la tienda. Ahí entendí que, si marcaba de nuevo solo para que el tarro desapareciera, iba a seguir atado a lo mismo por años. Al terminar el turno, caminé hasta mi cuarto, me tiré en la cama y, con las manos temblando, la bloqueé en todas partes. No fue valor, fue miedo a seguir siendo ese cajero disponible dentro y fuera del Oxxo. La noche siguiente fue la primera, en mucho tiempo, en que el tarro no apareció. No hubo golpes en el metal ni olor a café colándose entre los refrigeradores. La tienda se sintió extrañamente quieta, como cuando apagan una pantalla que llevaba tanto tiempo prendida que uno ya no la veía. Casi al amanecer llegó un repartidor nuevo, con cajas de abarrotes para varias tiendas. Mientras firmaba los vales en el mostrador, miró alrededor y comentó que cada sucursal nocturna tenía su historia, pero que la más rara que había escuchado era la de una chava de otro Oxxo a la que se le aparecía un tarro de café en lugares distintos del turno. Seguí firmando como si nada y le pregunté qué tenía de raro un tarro. El repartidor dijo que, según el chisme, ese tarro aparecía caliente justo cuando la chava estaba por cambiar de horarios o salir con alguien nuevo, que ella juraba que alguien se lo movía, como si no la dejaran avanzar. Pregunté en qué cruce estaba esa tienda. Cuando dijo las calles, supe que hablaba de la sucursal donde ahora trabajaba mi ex. Remató diciendo que, según cuentan ahí, el ex ya ni vive en la ciudad, pero que ella sigue sintiendo que algo la jala hacia atrás cada vez que intenta rehacer su vida. No sé cuánto sea verdad y cuánto adorno de ruta, señor Sánchez, pero desde entonces entendí que hay apegos que no se cortan con un bloqueo ni con un cambio de tienda. Se quedan pegados al mostrador como etiquetas viejas
que nadie despega del cristal. Y si esta historia le hizo mirar diferente el siguiente tarro de café que vea en un Oxxo, quizá le convenga quedarse un rato más, porque lo que le ocurrió a cierto cliente que nunca quiso imprimir su hora de salida hace que esto parezca apenas el primer sorbo. Turno sin recuerdos. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Fabián y si me lo permite, voy a contarle algo que todavía no sé si fue un problema en mi cabeza o algo que se aprovechó de que ya no me daba la vida. Trabajo como cajero nocturno en un Oxxo pegado a la central de autobuses. Mientras unos van y vienen con maletas, yo me quedo detrás de la caja contando billetes medio dormido, pensando en si me va a alcanzar para las medicinas de mi papá. Para ese entonces, yo ya traía encima varios meses de no dormir bien. En el día cuidaba a mi papá, que tiene problemas respiratorios y ya casi no se levanta. En la tarde lo dejaba medio acomodado con sus pastillas y corría a la tienda. Cuando sonaba el timbre de la puerta, ya no sabía si eran las 10 de la noche o las 4 de la mañana. Empecé a notar cosas raras, repetir la misma pregunta a un cliente, saludar 2 veces a la misma persona, mezclar billetes de diferentes cortes. No dije nada. Ahí mismo he visto cómo tratan a la gente que se queja de algo. No aguanta el ritmo, no sirve para la noche. Yo no me podía dar el lujo de perder ese empleo, así que me tragué el miedo a estar fallando de la cabeza y seguí como si nada. Una noche, casi al amanecer, hice el corte de caja como siempre. Ya tenía la rutina memorizada. Cierro turnos, saco reporte, verifico efectivo. Solo que ese día el número no cuadró. Tenía un faltante raro y varias recargas telefónicas hechas a un mismo número que yo no recordaba haber realizado. Entré al historial. Mismo número, mismo importe, varias veces en el turno. En todas aparecía mi usuario de cajero. Pensé que se trataba de un error del sistema, un doble clic o algo así, pero eran horarios distintos, separados por horas. Por curiosidad, ya con la cortina de la tienda a medio bajar, marqué al número desde el teléfono de la caja. Sonó unas 3 veces y un hombre contestó con un bueno cortado. En cuanto se escuchó el ruido de fondo de la tienda, la música baja, la máquina de café, un camión arrancando en la central, el tipo colgó sin decir nada más. Me quedé con el auricular pegado a la oreja, escuchando el tono muerto. No sé por qué, pero sentí vergüenza, como si yo fuera el que estuviera haciendo algo indebido. La semana siguiente, el patrón se repitió. Cada vez que salía del turno más cansado de lo normal, el corte sacaba las mismas recargas al mismo número. Revisaba el historial y ahí estaba yo, como si hubiera atendido a un cliente invisible. Le comenté al gerente que el sistema estaba raro, que quizá ya le hacía falta mantenimiento. Él solo me dijo que no empezara con pretextos, que revisara bien mi efectivo. Un día no aguanté y pedí ver las cámaras. Le dije que quería confirmar un posible fraude de alguien más usando mi usuario. El gerente bufó, pero me dejó entrar al cuartito. Adelantamos la grabación hasta los horarios de las recargas. Ahí estaba yo, de pie frente a la terminal, tecleando el número con calma, como si fuera cualquier cliente. Lo inquietante fue que, en todos los clips, mi postura se veía rara. No estaba mirando la pantalla, sino hacia la puerta de cristal, como si hablara con alguien parado afuera del encuadre. Movía la cabeza, hacía pausas como quien escucha instrucciones y luego confirmaba la recarga. Yo no recordaba nada de eso. Esos minutos para mí eran espacios en blanco entre cobrar un café y vender un boleto de autobús. A partir de esa noche empecé a cargar una libreta en el mandil. Cada hora anotaba lo que hacía. Una señora con niño, recarga de tal compañía, 2 cafés para chofer de línea tal. Quería obligarme a no perder ningún tramo de memoria,
pero mientras más cansado estaba, más huecos quedaban en la libreta. Había momentos en que la pluma se detenía y, cuando la volvía a agarrar, ya habían pasado 20 minutos y yo no sabía en qué se habían ido. Un día, después de uno de esos turnos, llegué a casa arrastrando los pies. Mi papá ya estaba despierto, mirando por la ventana que da hacia la calle principal, por donde se ve de lejos la central y el letrero del Oxxo. «Otra vez te quedaste platicando con tu amigo», me dijo sin voltearme a ver. Pensé que hablaba del guardia o de algún cliente frecuente. Le pregunté de quién hablaba. «Del señor de la chamarra negra», contestó como si fuera lo más normal del mundo. «Siempre que se está aclarando el cielo, te quedas con él recargado en un poste, ahí, frente a la tienda. Hablan pegadito, como si se contaran secretos». Sentí una punzada en el estómago. Yo nunca me quedaba a platicar con nadie. Al contrario, salía casi corriendo para alcanzar el primer transporte y llegar a cambiarle la medicina. Le insistí a mi papá en que me estaba confundiendo, que seguramente veía al guardia con otro. Él solo levantó los hombros. «Yo sé lo que vi», dijo. «Esa chamarra negra brilla feo con las luces del Oxxo». Esa misma tarde quise comprobarlo. En el siguiente turno decidí no salir en cuanto bajara la cortina. Puse el celular a grabar detrás de la caja, apuntando hacia la puerta, y me repetí mentalmente que no iba a hacer recargas extra, que no iba a hablar con nadie. Cada vez que sentía el sueño encima, me daba un pequeño pellizco en la pierna o me paraba a acomodar galletas. Aún así, el cansancio terminó ganando. Hubo un momento, poco antes de las 5, en que estaba contando monedas y en un parpadeo ya estaba frente a la terminal con la pantalla de recarga abierta. No recordaba haberme movido hasta ahí. Cerré la ventana sin teclear nada, como si al cancelarla pudiera tachar ese salto de mi cabeza. Cuando hice el corte, otra vez había recargas al mismo número. Fui al teléfono, marqué, pero esta vez no colgó tan rápido. Alcancé a escuchar una respiración cercana, como si el tipo estuviera pegado al auricular, y por encima del ruido de mi tienda se colaba un sonido conocido, el altavoz de la central anunciando corridas de autobuses. Era como si él también estuviera escuchando el mismo ambiente, desde otro punto de la misma zona. Al final ya no pude seguir fingiendo que era un error mío. Pedí hablar con el gerente en serio. Le llevé capturas del sistema, anotaciones de mi libreta, el número apuntado en una hoja. Le dije que, si querían, yo devolvía el efectivo de mi bolsa, pero que alguien tenía que explicar por qué aparecía como si estuviera cobrando recargas sin estar consciente. La reacción de él no fue de enojo, fue de miedo. Se fue poniendo pálido mientras buscaba el número en su celular. No lo marcó, solo lo comparó con unos contactos que tenía guardados. Al final, soltó el aire por la boca y cerró la puerta de la oficina. «Mira, Fabián», me dijo bajito, «ese número es de un elemento de la corporación que cuida esta zona. Son los que pasan a revisar que no se paren carros raros afuera, que no se queden vagando los que vienen en los autobuses, ya sabes». Yo no sabía nada. Me quedé callado. «Desde antes de que tú entraras, ya había un acuerdo», siguió. «Se les apoya con ciertas recargas, ciertos depósitos, para que no nos estén molestando con revisiones ni cosas raras. Todo legal en sistema, pero ya me entiendes». Le dije que no, que yo no entendía por qué tenían que usar mi usuario, ni por qué yo no recordaba esas operaciones. El gerente se encogió de hombros. «Porque eres el que más aguanta la noche», dijo. «Nadie mira 2 veces lo que hace el cajero que siempre está cansado. Y porque a veces es mejor que uno no se acuerde de todo, Fabián». Me recomendó, casi en susurro, que dejara la denuncia ahí, que no moviera nada, que siguiera tal como vamos,
que lo importante era conservar el trabajo y que nadie preguntara de más. Salí de la oficina con la sensación de que el piso se me movía. Ya no sabía si realmente estaba perdiendo la mente o si alguien se había dado cuenta de que justo en el punto donde mi cansancio y mi miedo se cruzaban podían hacerme actuar sin que luego recordara. La siguiente madrugada, cuando bajé la cortina y sentí el fresco de la calle, me obligué a no voltear al poste frente al Oxxo. Aún así, en el reflejo del cristal, alcancé a ver dos siluetas, una con chaleco y mandil, otra con una chamarra oscura recargada a su lado. Cuando giré la cabeza, el poste estaba vacío. Y si usted piensa, señor Sánchez, que esto solo le pasa a los que no duermen, quizá le convenga quedarse un poco más, porque hay turnos en los que ni siquiera hace falta estar cansado para que algo se siente a tu lado y empiece a decidir por ti qué se queda y qué se borra de tu memoria. Caja rápida, vida lenta. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Amalia y soy cajera en la caja rápida de un Oxxo de barrio. Para muchos es solo una fila más, pero para mí se volvió el lugar donde entendí que a veces la vida te obliga a escoger entre el sistema y tu familia. En ese tiempo era madre soltera de 2 niñas y vivía con mi mamá enferma del corazón en un cuarto rentado. El sueldo de la tienda era lo único fijo. Yo pedía permisos para acompañarla a consultas. Llegaba con recetas y papeles del hospital. Siempre me respondían que entendían, pero que la plantilla estaba corta y que necesitaban que cubriera otro turno. Y yo aceptaba, porque decir que no era arriesgar la renta y los medicamentos. Una noche la fila estaba tranquila. La tienda olía a café recalentado y a pan dulce viejo. Venían los clientes de siempre y, al final, un hombre que no había visto antes, con la mirada cansada. Traía una botella de agua, un pan y unas aspirinas. Al poner las cosas sobre la banda, apenas alcanzó a mirarme. Sevilla llevó la mano al pecho y se desplomó frente a la caja. El golpe contra el piso hizo que todos se quedaran inmóviles. Salté del asiento, le hablé, le tomé la mano, le pedí al empacador que llamara a emergencias. La gente se hizo a un lado sin saber si ayudar o salir de la tienda. La ambulancia tardó demasiado. Cuando por fin se lo llevaron, yo seguía viendo los productos tirados junto a sus pies invisibles. Días después supe que el señor murió camino al hospital. Limpié el piso tantas veces que borré el brillo, pero no la idea de que todo había pasado justo en mi caja. Desde entonces, cada persona que se formaba ahí me recordaba el hueco donde él cayó. El trabajo siguió. Mi mamá empeoró, mis hijas se enfermaban seguido y los turnos extra se volvieron rutina. Yo hacía cuentas en la mente. Si lograba salir un poco antes, alcanzaba a pasar al hospital, aunque fuera solo a darle un beso. La primera vez que intenté cerrar la caja rápida, unos minutos antes, la tienda estaba casi vacía. Solo se escuchaban los refrigeradores y la música de fondo. Puse mi clave para cerrar y de pronto la pantalla se llenó de compras en espera. Marcaba fila, pero delante de mí no había nadie. Al revisar los tickets, todos mostraban lo mismo: una botella de agua, un pan dulce, unas aspirinas, la misma combinación repetida. Miré hacia la puerta, los pasillos, las cámaras. Nada. Desde la oficina, el gerente me habló por el intercomunicador. Mientras haya fila en sistema, no puedes cerrar, Amalia. Atiende y luego te vas. Tuve que cobrar cada una de esas ventas fantasma para que el programa me dejara terminar. Cuando acabé, ya no alcanzaba a ir al hospital. Esa noche soñé con el hombre tirado frente a la caja y con los productos pasando solos por la banda. Empecé a revisar los movimientos en el sistema. En varias madrugadas aparecía el mismo patrón. En cierto horario,
surgían esas compras pequeñas, iguales, como si alguien repitiera la última visita una y otra vez. Los mismos artículos que llevaba el hombre cuando se desplomó. Cuando lo comenté, el gerente cortó la conversación. Dijo que el caso del fallecido ya estaba cerrado por la empresa, que no convenía mezclarlo con detalles del sistema y que, si empezábamos a decir que la caja se comportaba raro, arriba no iban a culpar al sistema, sino a la cajera. La noche en que todo reventó, mi vecina me llamó al teléfono personal en pleno turno. Me dijo que mi hija más chica estaba ardiendo en fiebre y respiraba mal, que la llevaba al hospital. Sentí que las piernas se me aflojaban, pero me sostuve del mostrador. Pedí al gerente salir antes. Me miró con lástima cansada y repitió lo de siempre, que entendía, que qué difícil, pero que no había quien cubriera la caja rápida. Mientras hablábamos, vi de reojo cómo la pantalla volvía a llenarse sola de compras en espera, agua, pan, aspirinas. Ahí se me acabó la paciencia y el miedo. Pensé en el hombre que murió frente a mí, en mi mamá internada, en mi hija luchando por respirar. Pensé en todas las veces que había escogido la fila sobre mi gente. Y decidí que esa vez no. Desconecté la terminal. El escáner se apagó. La pantalla quedó en negro. El letrero de caja abierta se volvió un adorno. El gerente empezó a gritar desde la oficina, amenazando con actas y auditoría. Le dije que si quería correrme, que lo hiciera otro día, pero que esa noche yo no me iba a quedar. Cuando volví a conectar el equipo, con las manos sudadas, la pantalla regresó como si nada. Solo que ahora todas esas ventas extra aparecían cerradas como venta manual, con mi usuario y con la hora exacta en que había desconectado la caja. La fila se había terminado sola, pero el sistema había decidido que quedara bajo mi responsabilidad. Llegué al hospital a tiempo. Mi hija siguió en observación, pero salió adelante. Mi mamá, en cambio, ya no. Esa misma semana su corazón se cansó. Yo sentí que el mío debía seguir, aunque fuera a empujones, porque las cuentas no se detienen por duelo. En el velorio, con flores marchitas y café frío, me llegó un mensaje del gerente. Tenía que ir a firmar un acta por errores graves en el manejo de caja, justamente de la noche en que desconecté la terminal. Ni siquiera el luto alcanzó para que la empresa bajara el tono. Regresé al trabajo porque la muerte también deja deudas. Cuando volví a mi turno, todo estaba igual. Las luces blancas, el sonido del escáner, el punto del piso donde se había desplomado el hombre. Solo había un detalle nuevo. A la altura de la vista, pegado con cinta, alguien había colocado un cartel plastificado, sencillo, sin logo de la empresa. Decía: perdón por la fila, gracias por esperar. Nadie supo decirme quién lo puso. El gerente juró que no fue instrucción suya. El empacador dijo que así lo encontró al llegar. Yo lo leí en voz baja y sentí que no hablaba solo de los clientes, sino de mi mamá esperándome en el hospital, de mis hijas contando los minutos para que yo llegara, de aquel hombre que nunca salió de la fila de la vida. Por eso le escribo, señor Sánchez, porque muchos piensan que en un Oxxo el peligro solo entra por la puerta con pasamontañas, pero también existe este otro, el que no se ve en las cámaras, el sistema que te obliga a decidir entre la caja y tu gente. Y cuando por fin eliges a tu gente, acomoda todo para que parezca que la que falló fuiste tú. A quienes escuchan esto, si alguna noche entran a comprar algo y ven a alguien detrás de la caja rápida, con cara de no haber dormido, acuérdense de que quizá no solo está cobrando refrescos y recargas, quizá está sosteniendo una casa entera con esa jornada y cargando historias que nunca se imprimen en ningún ticket. De mi parte, gracias por quedarse hasta el final. Yo cierro aquí mi caja y mi relato, señor Sánchez.
Que tengan una buena noche. Cuídense cuando vayan a la tienda de la esquina y recuerden que hay cosas que el sistema puede borrar, pero el corazón no. Lo demás, lo que se queda en silencio, se lo dejo a usted y a quienes siguen escuchando en la oscuridad.